Antes de empezar, deja un like, comenta desde qué país nos estás viendo y suscríbete para más historias reales que te tocarán el corazón. Esta historia de Carmen te va a emocionar. Vamos. Nalika, la viuda que lo perdió todo y construyó un refugio en las montañas. Carmen Rodrigo lo había perdido todo. Su marido, de 20 años, la abandonó por una mujer más joven, llevándose la mitad de sus ahorros y todos los sueños compartidos. El banco ejecutó la hipoteca de su casa 3 meses después. A sus 45 años, se encontró viviendo en su vieja furgoneta con su hijo Martín, de 12 años, y Luna, su Golden Retriever, como única compañía leal. La mayoría de las mujeres de su edad habrían buscado ayuda de la familia o de servicios sociales. Pero Carmen había pasado su juventud en las montañas del Pirineo aragonés, aprendiendo de su abuelo a sobrevivir con nada más que determinación e ingenio. Condujo su furgoneta destartalada hasta la remota región montañosa de los picos de Europa. Encontró una antigua mina abandonada y comenzó a construir. Usando madera de demolición, metal recuperado y piedras de la ladera de la montaña, Carmen, Martín y Luna crearon algo notable. Su refugio simple se transformó en un hogar que acabaría atrayendo a otras almas rotas en busca de amparo de las tormentas de la vida. El día que todo se derrumbó, la notificación de ejecución hipotecaria llegó un martes por la mañana, entregada por un joven que no podía mirar a Carmen a los ojos. Le 24 horas para desocupar el lugar. Carmen miró el documento oficial, el papel membretado del banco bailando ante sus ojos, mientras el peso de la finalidad se instalaba en su pecho. 3 meses antes, Javier había empacado sus maletas, las mismas que habían usado en su luna de miel en Menorca. Se quedó parado en la cocina, evitando su mirada igual que el mensajero, y dijo palabras que resonaban en la mente de Carmen cada noche sin dormir desde entonces. «Ya no puedo hacer esto, Carmen. Me he enamorado de otra persona. Ella es joven, sin complicaciones, sin responsabilidades. Tú y yo nos hemos convertido en extraños viviendo en la misma casa». Los papeles del divorcio llegaron una semana después. La abogada de Javier, una mujer astuta con un traje caro, desmontó metódicamente 20 años de vida compartida en columnas de activos y cálculos de deudas. El pequeño negocio de ebanistería que Carmen había ayudado a construir desde cero fue para satisfacer a los acreedores. La casa, su refugio con el huerto cuidadosamente tratado y el columpio que Carmen había construido para Martín, se convirtió en daño colateral en la ruina financiera. Luna se acercó, sintiendo la angustia de su dueña, y descansó su cabeza dorada en la rodilla de Carmen. El peso cálido de la perra era el único consuelo que Carmen podía encontrar en aquellos días. Martín, sentado en las escaleras con su mochila escolar, miraba a su madre con ojos asustados. A sus 12 años había escuchado las peleas, había visto a su padre empacar, había llorado en silencio cuando su mundo se derrumbó. «Mamá, ¿a dónde vamos a ir?», preguntó con voz temblorosa. Carmen se arrodilló frente a su hijo, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Vamos a estar bien, mi amor. Tenemos uno al otro, tenemos a Luna, y eso es lo que importa. Te prometo que vamos a salir adelante». Pero en el fondo, Carmen no estaba segura de cómo cumplir esa promesa. La huida hacia los picos de Europa. Carmen caminó por la casa vacía una última vez, sus pasos resonando en las habitaciones despojadas de muebles y recuerdos. La cocina donde hacía migas los domingos, la sala donde Martín había dado sus primeros pasos, el dormitorio donde había planeado sueños que nunca se harían realidad. Había perdido más que bienes materiales en el divorcio. La reputación de Carmen en su pueblo de Asturias había sido dañada
cuando se difundió la noticia sobre el abandono de Javier y los problemas financieros. Clientes que confiaban en su trabajo artesanal comenzaron a llamar a otros. El trabajo se secó justo cuando más lo necesitaba. La furgoneta, una Citroën Berlingo del 2006, con 220.000 kilómetros y tendencia a sobrecalentarse, representaba el último bien móvil de Carmen. La cargó con herramientas esenciales, equipo de camping de tiempos mejores y la ropa y juguetes de Martín, la comida y manta de Luna. Todo lo demás había sido vendido para pagar deudas. Martín ayudó a cargar en silencio, su rostro serio más allá de sus años. ¿Vamos a vivir en la furgoneta para siempre, mamá? No, cariño, vamos a las montañas donde el abuelo me enseñó a sobrevivir. Vamos a construir algo nuevo, algo que sea solo nuestro. Carmen sacó la foto desgastada de su billetera. Martín a los 8 años, sonriendo junto al columpio que ella había construido en el roble del jardín. Ahora esa casa pertenecía a extraños. Condujo hacia el sur en dirección a los picos de Europa, que siempre habían representado libertad y posibilidad para ella. Luna se acomodó en el asiento trasero junto a Martín, confiando totalmente en el juicio de su humana. Detrás de ellos, el aviso de ejecución hipotecaria temblaba en la puerta principal de una casa que ya no pertenecía a ninguno de ellos. La brújula del abuelo. La brújula había pertenecido al abuelo de Carmen, su caja de latón desgastada por décadas de uso en los montes leoneses. Carmen la sacó del bolsillo de su chaqueta mientras la furgoneta subía por la carretera sinuosa de la montaña, la aguja apuntando firmemente hacia el norte a pesar del progreso irregular del vehículo. Su abuelo había usado ese mismo instrumento para navegar por el monte durante sus días de pastor trashumante, buscando pastos que enriquecieron a otros hombres, pero que solo le trajeron a él historias y cicatrices. El indicador de temperatura de la Citroën subió lentamente hacia la zona roja a medida que ascendían más alto en los picos de Europa. Carmen pisó suavemente el acelerador, conduciendo el motor envejecido por curvas cerradas, que revelaban vistas cada vez más espectaculares de laderas cubiertas de hayas y picos calizos. «¡Mira, mamá! ¡Buitres!», gritó Martín, señalando al cielo donde las grandes aves planeaban en círculos. Luna presionó la nariz contra la ventana del pasajero, respirando patrones de niebla en el vidrio, mientras nuevos aromas se infiltraban por el sistema de ventilación. A 3 horas de Oviedo, Carmen giró hacia un camino de tierra que no había recibido mantenimiento en años. Los baches sacudían la suspensión desgastada de la furgoneta y ramas colgantes raspaban el techo como dedos esqueléticos. El camino se estrechó hasta quedar en poco más que una senda antes de terminar en una cadena oxidada con un cartel de colorido que decía «Propiedad privada, mina abandonada». Carmen consultó la brújula nuevamente, luego el mapa dibujado a mano que su abuelo había esbozado hace 40 años en el reverso de una caja de tabaco Ducados. La antigua concesión minera estaba a más de 3 kilómetros al noreste, accesible solo a pie, por un terreno que desafiaría a personas con la mitad de la edad de Carmen. «¿Tenemos que caminar desde aquí?», preguntó Martín, mirando la mochila pesada. «Sí, mi amor, pero somos fuertes, tú, yo y Luna. Juntos podemos con todo». Colocó la mochila pesada con herramientas y suministros en sus hombros. Martín llevó su propia mochila más pequeña y ataron la correa de Luna a su collar. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los hayedos mientras subían, siguiendo senderos de jabalíes y la memoria cada vez más incierta de Carmen de las visitas de la infancia.
Su abuelo la había traído aquí 3 veces cuando era niña, enseñándole a leer los signos sutiles de la tierra y a respetar la naturaleza que podría sustentar o destruir a visitantes desprevenidos. Después de una hora de ascenso constante por el monte, Martín tropezó y casi cayó. «Mamá, estoy cansado». Carmen se detuvo, tomó su mano. «Lo sé, cariño, pero mira». Señaló adelante donde una formación rocosa distintiva se elevaba entre los árboles. «Esa es la peña del Centinela. El abuelo me contó sobre ella. Significa que ya casi llegamos». Más allá de la torre caliza de 6 metros, un claro se abría entre los árboles, mostrando evidencias de habitación humana de décadas atrás. La cabaña original había colapsado hace mucho tiempo, dejando solo una fundación de piedra y maderas esparcidas que el tiempo había decolorado hasta volverlas grises como huesos antiguos. Un viejo carro minero oxidado yacía volcado junto a los restos. «¿Aquí vamos a vivir?» Martín miró alrededor con ojos grandes. «Aquí vamos a construir nuestro nuevo hogar», corrigió Carmen. «Juntos». Luna exploró el claro con entusiasmo creciente, moviendo la cola mientras investigaba olores y sonidos que Carmen no podía detectar. La perra parecía aprobar el destino, marcando territorio con la confianza de una criatura que reclama un nuevo hogar. Un riachuelo cristalino nacía de un manantial en el extremo este del claro. Carmen probó el agua, fría, limpia, perfecta. Su abuelo había elegido bien este lugar décadas atrás. Nulsa, los primeros días, construyendo un refugio. Carmen pasó su primera mañana completa explorando el sitio de la vieja mina de wolframio, catalogando metódicamente los recursos con la mirada de una ebanista evaluando un nuevo proyecto. La cabaña derrumbada había rendido varias vigas de castaño utilizables, su interior aún intacto a pesar del desgaste de la superficie. Martín ayudó a limpiar los escombros, su rostro serio con concentración, mientras aprendía a separar lo útil de lo inservible. «¡Mamá! ¡Encontré esto!», gritó, levantando un martillo oxidado pero sólido con mango de madera de fresno. «Buen trabajo, mi amor. Esa herramienta nos será muy útil». Luna se nombró a sí misma ayudante, llevando pedazos pequeños de madera en la boca y depositándolos en pilas organizadas según algún sistema organizacional canino que Carmen no podía descifrar. La fundación de la cabaña original, construida con piedra caliza del propio monte, proporcionó un excelente punto de partida. Carmen limpió los escombros de la base rectangular, admirando el trabajo artesanal de los mineros que la construyeron sin herramientas eléctricas ni conveniencias modernas. Debían ser asturianos o leoneses, gente que sabía trabajar la piedra. Usando el martillo recuperado, Carmen comenzó a desmontar la estructura del tejado colapsado. Martín observaba atentamente, aprendiendo a identificar qué madera de castaño era sólida y cuál estaba podrida por la humedad del monte. «¿Por qué algunas maderas están bien y otras no, mamá?» «El tiempo afecta todo de manera diferente, cariño. Algunas maderas son más fuertes que otras, como las personas. Algunas aguantan las tormentas mejor que otras». Por la tarde, Carmen había separado la madera utilizable de los escombros destinados a leña para el invierno. Tenía material suficiente para construir un refugio básico contra la pared norte de la fundación existente. La estructura no sería elaborada, pero proporcionaría protección contra la lluvia y el viento, mientras reunía recursos adicionales para una construcción más permanente. Martín trabajó junto a su madre sin quejarse, aunque sus manos pequeñas desarrollaron ampollas. Carmen lo notó, pero vio también la determinación en sus ojos, el orgullo de contribuir, de ser útil. El sonido rítmico del metal, golpeando metal, resonaba por el claro del monte.
una declaración de que la habitación humana estaba regresando a este lugar abandonado. Cada golpe del martillo representaba un desafío a las circunstancias que las habían traído aquí, prueba de que manos habilidosas podían crear orden desde el caos. Cuando el sol comenzó a descender detrás de los picos calizos, Carmen y Martín habían levantado la estructura básica de su refugio. El cobertizo quedaría apoyado en la pared existente de la fundación, con el tejado inclinado para desviar el agua de lluvia del área de dormir. «Lo hicimos, mamá», dijo Martín, mirando su trabajo con ojos brillantes de orgullo. «Lo hicimos, mi amor. Somos un buen equipo». Esa noche, los tres se acurrucaron juntos en el refugio provisional. Martín se durmió rápido, agotado por el trabajo físico y la caminata. Luna se acomodó a sus pies, roncando suavemente. Carmen permaneció despierta, escuchando los sonidos del monte, el ulular de un búho, el crujir de las ramas, el murmullo constante del riachuelo, y preguntándose si había tomado la decisión correcta al traer a su hijo a este lugar remoto. Pero cuando miró el rostro dormido de Martín, vio paz en lugar del miedo y la ansiedad que había marcado sus últimas semanas en el pueblo. Quizás, pensó, este aislamiento en plena naturaleza podría ser sanador en lugar de destructivo. Narr. Llegan otros refugiados. La mochila rasgada estaba abandonada al lado del riachuelo, con el tejido azul desgastado y un tirante completamente separado del cuerpo principal. Carmen la descubrió durante su recogida de agua matinal, junto con el contenido esparcido que contaba una historia de huida desesperada, envolturas de barritas energéticas, un móvil roto y ropa adecuada para alguien mucho más joven que ella. Luna gruñó bajito, con las orejas hacia adelante, al detectar movimiento en los árboles más allá del riachuelo. Carmen siguió la mirada de la perra hasta avistar una figura agachada detrás de un tronco caído, observándolas con la intensidad cansada de una presa evaluando amenazas potenciales. El chico, Carmen podía ver ahora que era definitivamente un adolescente, era delgado al punto de parecer esquelético, con pelo oscuro despeinado y ropa sucia de días de viaje difícil por el monte. «Sé que estás ahí», gritó Carmen, manteniendo la voz calmada y no amenazadora. «Si tienes hambre puedes desayunar con nosotros». El chico permaneció inmóvil por varios minutos, claramente luchando contra instintos conflictivos de hambre y desconfianza. Carmen continuó su rutina matinal normal, encendiendo el fuego y preparando café de puchero como si adolescentes refugiados aparecieran en su claro todos los días. Y veces, la mejor manera de ganar confianza es demostrar que no estás tratando de forzarla. Por fin, el chico salió de su escondite con los movimientos cautelosos de alguien que espera problemas. Tenía tal vez 16 o 17 años, con ojos marrones inteligentes que demostraban saber demasiado sobre las crueldades de los adultos. Un moratón morado decoraba su mejilla izquierda y Carmen notó cómo movía el brazo derecho con cuidado, sugiriendo una lesión reciente. «Soy Carmen», dijo ella, ofreciendo una taza de café con leche sin hacer movimientos bruscos. «Esta es Luna. Vivimos aquí hace unos 2 meses». «Unai», respondió el chico después de una larga pausa. Su acento delataba origen vasco. «No estaba robando nada, solo necesitaba agua». «El agua es gratis, y la comida también si estás interesado». Carmen removió la cazuela de gachas de avena que había preparado, añadiendo porciones extras sin llamar la atención sobre el gesto. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo sustancial?» El estómago de Unai respondió antes que él, gruñendo lo suficientemente alto como para hacer que las orejas de Luna se animaran con interés. El rostro del chico se ruborizó de vergüenza, pero aceptó el cuenco que Carmen le ofreció con manos que temblaban ligeramente de agotamiento o hambre.
La comunidad crece. Semanas después llegó Fermín, un viudo de 65 años que había perdido su piso en Bilbao cuando las deudas tras la muerte de su esposa lo consumieron todo. Luego Rosa, una mujer de 42 años de Santander, cuyas facturas médicas la dejaron en la calle. Y después Iñaki, un veterano de las misiones en el extranjero, cuyos cheques de invalidez no cubrían ni el alquiler ni los medicamentos en el mercado inmobiliario inflacionado de Asturias. El refugio simple de Carmen se transformó en una pequeña comunidad en los picos de Europa. Juntos ampliaron la cabaña, construyeron un huerto en terrazas, aprovechando la pendiente del monte. Establecieron sistemas para recoger agua de lluvia y crearon una cocina comunitaria donde todos contribuían. Martín, que al principio había sido tímido con los extraños, floreció en este entorno. Unai se convirtió en algo así como un hermano mayor para él, enseñándole a identificar plantas comestibles del monte y a pescar truchas en el riachuelo. El chico vasco había huido de un padrastro violento en Vitoria y encontró en Carmen la figura materna que nunca tuvo. Fermín, con su experiencia de toda una vida, se encargó de los proyectos de construcción más complejos. Rosa organizó horarios y sistemas de trabajo. Iñaki aplicó su disciplina militar a la seguridad y preparación para emergencias. Luna se adaptó perfectamente, asignándose a sí misma el rol de guardiana de todos, especialmente de Martín y Unai. Nenusa, el invierno más duro. La primera nevada llegó en noviembre, cubriendo los picos de Europa con un manto blanco que transformó su refugio en un paisaje de cuento. Pero lo que comenzó como belleza se convirtió en pesadilla cuando la tormenta no cesó durante 3 días seguidos. La nieve se acumuló hasta el tejado de la cabaña. El viento aullaba como lobos en la noche. La temperatura cayó a 15 D. El fuego de la chimenea se convirtió en su única fuente de calor mientras las provisiones disminuían peligrosamente. En el segundo día, una viga del tejado crujió bajo el peso de la nieve. Iñaki y Carmen salieron en plena tormenta para reforzarla, sus manos entumecidas por el frío, mientras trabajaban a la luz de linternas. Martín observaba desde dentro con Luna, ambos temblando no solo por el frío, sino por el miedo de perder a su madre. «No pasa nada, mi amor», le había dicho Carmen antes de salir. «Somos más fuertes que la tormenta». Cuando finalmente lograron estabilizar el tejado y regresaron dentro, Martín se aferró a su madre con una intensidad que le rompió el corazón. Era demasiado joven para tener que preocuparse por perder a su único padre restante. Esa noche, acurrucados todos juntos alrededor del fuego para compartir calor, Fermín contó historias de su juventud en los montes leoneses. Rosa cantó viejas canciones asturianas que su abuela le había enseñado. Unai talló pequeñas figuras de madera para Martín. Iñaki compartió raciones de su chocolate de emergencia que había estado guardando. Y Carmen se dio cuenta de algo fundamental. Habían dejado de ser extraños sobreviviendo juntos. Se habían convertido en una familia. Bueno, el rescate que lo cambió todo. La primavera trajo nuevos desafíos. Un día de abril, los gritos de una mujer llegaron desde el bosque. Carmen y los demás corrieron hacia el sonido y encontraron a una vecina del pueblo más cercano, Covadonga, cuyo hijo pequeño había caído en un pozo antiguo de la mina mientras exploraban el monte. El niño, Pelayo de 6 años, estaba atrapado a 8 metros de profundidad en agua helada, aterrorizado e incapaz de mantenerse a flote por mucho tiempo más. Los hombres del pueblo discutían sobre cuerdas y poleas, perdiendo tiempo precioso. Carmen miró el pozo, luego al niño, y algo se encendió dentro de ella, una determinación que creía haber perdido para siempre. «Yo bajo», dijo con firmeza. «Estás loca»,
El pozo puede derrumbarse, el agua está... Yo bajo. Su voz cortó todas las objeciones. Martín la miró con ojos asustados. Mamá, no. Carmen se arrodilló frente a su hijo. Tengo que hacerlo, cariño. Si fueras tú ahí abajo, querría que alguien fuera lo suficientemente valiente para salvarte. Atada con cuerdas improvisadas, Carmen descendió al pozo oscuro y húmedo. El agua estaba helada, el espacio era claustrofóbico, pero en ese momento todo el dolor, toda la rabia, toda la impotencia de los últimos meses se canalizaron en una sola cosa: salvar a ese niño. Logró sujetarlo, consolarlo, mantenerlo calmado mientras los hombres arriba tiraban de las cuerdas. Cuando finalmente salieron, ambos empapados y temblando, el pueblo entero estalló en aplausos. La madre de Pelayo se aferró a Carmen, llorando. «Me salvaste a mi hijo, me salvaste a mi hijo». Y en ese momento, Carmen comprendió algo fundamental. No podía salvar su matrimonio, no podía cambiar el pasado, pero podía ayudar, podía importar, podía seguir viviendo no a pesar de su pérdida, sino honrándola con cada acción valiente. Nengbikpesun. La batalla legal. La noticia del rescate se extendió. Periodistas llegaron a su refugio. Pronto las autoridades también. La Guardia Civil, inspectores forestales, servicios sociales. Todos querían regularizar su situación. La notificación de desalojo llegó con el sello oficial de la Confederación Hidrográfica y el Ministerio de Medio Ambiente. 30 días para abandonar terreno público que ocupaban ilegalmente. Pero algo había cambiado. El pueblo de Covadonga no iba a permitir que echaran a la mujer que salvó a Pelayo. Otros pueblos de los picos de Europa se unieron. Abogados voluntarios de Oviedo y Santander ofrecieron ayuda gratuita. Unai, el chico que había llegado huyendo, ahora de 18 años, y preparándose para la universidad a distancia, se convirtió en su portavoz más elocuente. Carmen me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Nos dio a todos una familia cuando la sociedad nos había abandonado. ¿Y ahora van a castigarla por eso? La batalla legal duró meses. Audiencias, informes de impacto ambiental, estudios sociales. Martín, ahora de 14 años, tuvo que testificar sobre su vida en el refugio. Su testimonio simple y honesto conmovió incluso a los burócratas más duros. Antes tenía una casa pero no tenía un hogar, dijo. Ahora tengo un hogar de verdad y una familia más grande de la que nunca imaginé. Crones, el reconocimiento. El permiso de uso llegó en un sobre oficial con el sello del Principado de Asturias. Les otorgaban autorización condicional para permanecer como proyecto piloto de Comunidad Sostenible en Entorno Rural Protegido, sujeto a inspecciones regulares y cumplimiento de normas ambientales. «Ganamos», susurró Unai, su voz transmitiendo incredulidad. Carmen estudió cuidadosamente las condiciones del permiso. Tendrían que formalizar su organización, mantener registros, presentar informes trimestrales. Su refugio informal se convertiría en algo más oficial. «No ganamos el derecho de quedarnos sin más», corrigió Carmen. «Ganamos la oportunidad de demostrar que otra forma de vivir es posible. Ahora viene la parte difícil». El refugio del monte, como lo bautizaron oficialmente, se convirtió en modelo de comunidad intencional. Estudiantes de trabajo social de la Universidad de Oviedo llegaban para estudiar sus prácticas. Otros grupos en España solicitaban asesoría para proyectos similares. Carmen nunca había planeado convertirse en líder de un movimiento, solo había querido sobrevivir y dar a su hijo un futuro. Pero la vida tiene formas extrañas de dar propósito a través del dolor. H. La carta del pasado. La carta de Javier llegó un martes por la mañana,
2 años después de que Carmen condujera su Citroën destartalada hacia los picos de Europa con nada más que Martín, Luna y una esperanza desesperada de supervivencia. Carmen la abrió junto al riachuelo, donde había descubierto por primera vez la mochila rasgada de Unai. Martín, ahora de 14 años y casi tan alto como ella, estaba a su lado. Luna, con el hocico gris pero aún alerta, descansaba a sus pies. ¿Es de papá?, preguntó Martín con voz neutra. Sí. ¿Quieres que me vaya? No, quédate. Ya no hay secretos entre nosotros. Querida Carmen, he seguido las noticias sobre el refugio del monte y lo que has logrado allí. Quería que supieras No sé si que orgulloso es la palabra correcta, porque no hice nada para merecerla, pero sí impresionado y avergonzado. Ahora me doy cuenta de que irme durante tu momento más difícil no fue solo una traición, fue una cobardía. Tú necesitabas a alguien que creyera en tu capacidad de reconstruir y yo huí. Elegí la comodidad sobre el compromiso. Martín se ha convertido en un joven admirable. Lo veo en las entrevistas, en las fotos. Tiene tu fuerza, tu determinación. Lo que le has enseñado sobre comunidad y propósito vale más que cualquier vida cómoda que yo podría haberle dado. Mi nueva relación terminó hace 6 meses. Me di cuenta de que había cambiado una vida real por una fantasía. Pero no te escribo buscando perdón o una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdí cuando os dejé. Con respeto y algo parecido al arrepentimiento. Javier. Carmen dobló la carta cuidadosamente. Martín la miraba, esperando su reacción, preparado para consolarla si era necesario. ¿Estás triste, mamá? Carmen miró alrededor. El refugio expandido que ahora albergaba 15 residentes permanentes. El huerto floreciente en terrazas. La comunidad que se despertaba con el sol. Fermín enseñando carpintería a los más jóvenes. Rosa preparando el desayuno comunitario. Iñaki dirigiendo el trabajo del día. Unai ayudando a Martín con sus estudios a distancia. Luna, anciana pero feliz, rodeada de la familia que había encontrado, y su propio reflejo en el agua del riachuelo, una mujer de 47 años, con arrugas que no tenía antes, manos callosas del trabajo duro, pero ojos que brillaban con un propósito que nunca había tenido en su vida anterior. No, mi amor, no estoy triste, estoy agradecida. ¿Por qué? Porque si tu padre no se hubiera ido, nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Nunca habríamos construido esto, señaló la comunidad. A veces, perder todo es el comienzo de encontrar lo que realmente necesitamos. Martín sonrió, esa sonrisa que había recuperado en los meses desde que llegaron al monte, la que había desaparecido durante los meses oscuros del divorcio. ¿Sabes qué, mamá? Creo que somos los afortunados. Papá tiene una vida cómoda, pero nosotros tenemos una vida con significado. Carmen abrazó a su hijo, sintiendo una profunda gratitud por la sabiduría que él había ganado en estos 2 años en el monte. Los picos de Europa los habían hecho más fuertes a ambos. Luna se acercó, su cola moviéndose lentamente. A pesar de sus años, la perra aún protegía a su familia con devoción inquebrantable. «Vamos», dijo Carmen, guardando la carta en el bolsillo de su chaqueta. Quizás la guardaría, quizás no. Ya no importaba. Rosa está preparando faves con compango para el desayuno y tenemos mucho trabajo hoy. La familia nueva de Gijón llega esta tarde. Mientras caminaban de regreso al refugio, Carmen sintió la brújula de su abuelo en el otro bolsillo. La sacó y la abrió. La aguja todavía apuntaba fielmente al norte, como siempre lo había hecho. Pero Carmen ya no necesitaba una brújula para encontrar su camino.
Lo había encontrado aquí, en este claro de monte, con su hijo, su perra y la familia que habían elegido construir juntos. 5 años después, el refugio del monte se había convertido en referencia nacional. Carmen, ahora de 50 años, dirigía una comunidad de 25 residentes permanentes y había ayudado a establecer otros 5 refugios similares en distintas regiones de España. Martín, a sus 17 años, había decidido estudiar trabajo social a distancia mientras permanecía en el refugio. ¿Por qué iría a estudiar sobre ayudar a la gente cuando puedo hacerlo aquí todos los días?, había argumentado. Unai se había graduado y ahora trabajaba como coordinador de nuevas comunidades, viajando por España asesorando a grupos que querían replicar el modelo del refugio del monte. Fermín, a sus 70 años, seguía siendo el maestro carpintero, enseñando su oficio a cada nueva generación que llegaba. Rosa había escrito un libro sobre su experiencia titulado Cuando la montaña te devuelve la vida. Iñaki coordinaba la red de refugios, aplicando su experiencia militar a la logística de un movimiento creciente. Nugrasa, la visita inesperada. Un día de primavera, Carmen estaba trabajando en el huerto cuando Luna ladró, no un ladrido de alerta, sino de reconocimiento. Carmen levantó la vista y vio una figura familiar caminando por el sendero del monte. Javier. Parecía mayor, más cansado. Llevaba botas de montaña nuevas, que claramente nunca había usado antes, y respiraba con dificultad por la subida. Martín salió de la cabaña, vio a su padre y se quedó inmóvil. No había visto a Javier en 5 años. «Hola, Carmen». «Hola, Martín», dijo Javier con voz insegura. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba ver lo que construiste». Carmen se limpió las manos en el delantal y miró a su ex marido. No sintió rabia, no sintió dolor. Solo una curiosidad distante, como observar a un extraño. «¿Por qué has venido realmente, Javier?» Él miró alrededor, la comunidad próspera, el huerto floreciente, las cabañas bien construidas, la gente trabajando junta con sonrisas genuinas. «Perdí mi trabajo hace 6 meses. La mujer por la que te dejé... Bueno, ella me dejó cuando se acabó el dinero. Me encuentro solo en un piso de alquiler que apenas puedo pagar, sin propósito. Y entonces leo sobre ti en los periódicos, veo a Martín en entrevistas y me pregunto... «Si puedes quedarte», completó Carmen. Javier la miró con ojos esperanzados y desesperados. «Sé que no merezco pedirlo, pero estoy perdido, Carmen. No sé quién soy sin alguien que te diga quién ser», interrumpió Martín, hablando por primera vez. Su voz era fría pero no cruel. «Mamá nos enseñó que aquí todos contribuyen, todos trabajan, todos dan antes de recibir». «¿Estás dispuesto a eso?», Carmen observó el intercambio entre padre e hijo. Martín había crecido tanto, ya no era el niño asustado de 12 años. Era un joven seguro de sí mismo que había aprendido su valor a través del trabajo duro y la comunidad genuina. «Martín», dijo Carmen suavemente, «la decisión no es solo mía. Vive aquí tanto como yo. ¿Qué opinas?». Martín miró a su padre durante un largo momento. «Todos los que llegan aquí están rotos de alguna manera. Mamá nunca rechazó a nadie que viniera buscando ayuda genuinamente. Supongo que tú no deberías ser la excepción». Se volvió hacia Javier. «Pero no eres mi padre viniendo a reclamar su familia. Eres Javier, un nuevo residente que necesita aprender a vivir aquí, como todos los demás. Si puedes aceptar eso, puedes quedarte el período de prueba de 1 mes. Después decidiremos si funciona». Carmen sintió un orgullo inmenso por su hijo. Había aprendido a poner límites sin perder compasión, a ser fuerte sin ser cruel. «Entiendo», dijo Javier con voz quebrada, «y lo acepto». «Urma,
Un mes después, Javier se adaptó con dificultad. Sus manos, acostumbradas al trabajo de oficina, desarrollaron ampollas que tardaron semanas en convertirse en callos. Se levantaba antes del amanecer, algo que nunca había hecho voluntariamente en su vida anterior. Aprendió a cortar leña, a trabajar la tierra, a reparar tejados. Pero lo más difícil no fue el trabajo físico, fue ver a Carmen, su ex esposa, ser admirada, respetada, incluso amada por una comunidad entera. Fue ver a Martín florecer sin él. Fue entender, finalmente, lo que había destruido con su cobardía. Una noche, mientras todos cenaban juntos en la cocina comunitaria, Fermín contaba una de sus historias del monte. Todos reían, compartían el vino, pasaban los platos. Javier observaba a Carmen en el centro de todo, no mandando, sino facilitando, conectando, cuidando. Esta era la mujer que él había dejado. Pero no, esta Carmen era más fuerte, más sabia, más completa que la mujer que había conocido. El dolor la había transformado en algo mejor, no menor. Después de la cena, cuando todos se habían retirado, Javier encontró a Carmen sola junto al riachuelo. Luna dormitaba a sus pies. «Puedo irme si mi presencia hace esto más difícil», dijo. Carmen no lo miró inmediatamente. Observó el agua corriendo, las estrellas sobre los picos, la vida que había construido desde cenizas. «¿Sabes cuál fue el momento más difícil después de que te fueras?», preguntó finalmente. «No fue perder la casa, no fue el hambre, fue la noche, aquí en este monte, cuando Martín me preguntó si era culpa suya que te hubieras ido». Javier sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Le dije que no. Que a veces los adultos toman decisiones que hieren a todos, incluso a ellos mismos. Que tu partida no reflejaba nada sobre él, sino todo sobre ti. Carmen finalmente lo miró. «Estoy en paz con lo que pasó, Javier. Ya no te odio, pero tampoco te amo. Eres simplemente otra persona que llegó aquí rota, buscando sanación. Lo sé, y no espero más que eso. Bien, porque Martín necesita decidir qué tipo de relación quiere contigo. Yo no voy a forzar nada. Él ganó ese derecho a través de estos años, cuando fue él quien estuvo a mi lado». Javier asintió, las lágrimas finalmente fluyendo. «¿Cómo lo soportaste? ¿Cómo no te rendiste?». Carmen sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Porque tenía algo por lo que luchar, tenía a Martín. Y luego tuve a Unai, a Fermín, a Rosa, a Iñaki. Descubrí que cuando dejas de enfocarte en lo que perdiste y comienzas a construir con lo que tienes, el dolor se transforma en propósito». Se puso de pie. Luna se levantó con ella. «Puedes quedarte el tiempo que necesites, Javier, pero tienes que entender una cosa. Este no es tu hogar para reclamar. Es un refugio que compartes. La diferencia es importante». Narise. Epílogo 10 años después. El refugio del monte celebraba su 10º aniversario. Periodistas de toda Europa habían llegado para documentar lo que se había convertido en el experimento de comunidad intencional más exitoso de España. Carmen, a sus 55 años, con el pelo ya gris y las manos marcadas por años de trabajo duro, observaba la celebración con Luna II, la cachorra que habían adoptado cuando la Luna original murió pacíficamente a los 15 años. Martín, ahora de 22, había traído a su novia Anne, una chica de Bilbao que estudiaba arquitectura sostenible. Unai, de 26, coordinaba una red de 23 refugios similares en toda España. Fermín, a sus 75, seguía enseñando, más lento pero no menos sabio. Rosa daba conferencias por todo el país. Iñaki había escrito un manual sobre gestión comunitaria que se usaba en universidades. Y Javier se había quedado, no como el esposo que fue, sino como un miembro más de la comunidad.
Había encontrado su lugar enseñando contabilidad a los nuevos residentes, gestionando las finanzas del refugio. Había reconstruido muy lentamente una relación con Martín, no como padre e hijo, sino como dos hombres que compartían un pasado complicado y un presente compartido. Había aprendido que la redención no viene de ser perdonado, sino de hacer el trabajo diario de ser mejor. Durante la ceremonia, el alcalde de Covadonga entregó a Carmen una medalla del Principado de Asturias por servicio excepcional a la comunidad y ejemplo de superación. Carmen aceptó el honor con gracia, pero luego dijo algo que nadie esperaba. Esta medalla no es mía. Es de Martín, que tuvo que crecer demasiado rápido. Es de Luna, que nunca dudó cuando todos los humanos lo hacían. Es de Unai, Fermín, Rosa, Iñaki y todos los que confiaron en este sueño loco. Es de cada persona que llegó rota y ayudó a construir algo hermoso. Sostuvo la medalla en alto. Es de todos los que eligieron la comunidad sobre el individualismo, la cooperación sobre la competencia, el propósito sobre el confort. Y si hay una lección en nuestra historia, es esta: a veces perder todo es la única forma de descubrir lo que realmente importa. A veces la montaña te rompe no para destruirte, sino para reconstruirte más fuerte. Los aplausos resonaron por los picos de Europa, llevados por el viento del monte que Carmen había llegado a amar. Esa noche, cuando todos dormían, Carmen caminó hasta el lugar donde había construido el primer refugio provisional hacía 10 años. La brújula de su abuelo todavía estaba en su bolsillo. La sacó y la abrió bajo la luz de la luna. «Lo logramos, abuelo», susurró al viento. «Encontramos nuestro norte». La aguja apuntaba firmemente en su dirección, pero Carmen ya no necesitaba una brújula. Había encontrado su camino, y al hacerlo, había iluminado el camino para muchos otros. Bocent, mensaje final. La historia de Carmen Rodrigo nos enseña que el abandono puede ser el comienzo de encontrarnos a nosotros mismos. Una madre con su hijo puede construir algo más valioso que cualquier matrimonio perdido. La familia no está definida por la sangre, sino por quienes eligen quedarse y construir contigo. El dolor puede transformarse en propósito cuando elegimos ayudar a otros. Nunca es demasiado tarde para reconstruir, incluso para quienes nos hirieron. La verdadera riqueza está en la comunidad, no en las posesiones. Los lugares que nos rompen pueden convertirnos en los lugares donde finalmente sanamos. Carmen no solo sobrevivió, prosperó, y al hacerlo mostró a otros que ellos también podían. ¿Y qué harías tú en el lugar de Carmen? ¿Tendrías el coraje de empezar desde cero? ¿De perdonar a quien te traicionó cuando llega roto? Déjanos tus comentarios, dale like si te inspiró, suscríbete para más historias reales, comparte con quien necesite esperanza hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad.